to Antonio. I thank you for having me here. Y al pastor Antonio le agradezco que me tenga aquí esta noche, que haya permitido que yo esté aquí. As a part of this most important anniversary. Y como parte de este aniversario tan importante en sus vidas como iglesia, gracias pastor por tenerme. In the world of money, they have what they call a pivot point. En el mundo del dinero hay algo que se le llama el pivoteo. And that point will move up and down a scale in a moment of time. Y ese pivoteo se mueve muy rápido hacia arriba o hacia abajo en el tiempo, porque el dinero así se mueve. And this 17th anniversary is a pivot point in what God is doing in this church. Y este aniversario, estos 17 años, para ustedes es un punto de pivoteo donde el Señor va a levantarlos. Amén. And as the apostolic covering begins to come in tomorrow night, Y así en el momento en que nuestra cobertura apostólica llegue el día de mañana y los 3 días que faltan de la celebración de su aniversario, esto va a seguir subiendo. He'll begin to seal and declare what God is doing here in this anniversary. Entonces el Señor va a empezar a sellar y a terminar de declarar lo que Dios quiere hacer en este aniversario para sus vidas. Which will close the door to the enemy. Esto va a cerrar la puerta al enemigo, And an open door for what God is doing in this house. pero también abrirá la puerta de lo que Dios está haciendo en esta casa. Aleluya. Amen. Amén. To all the pastors, if you're a pastor or leader of another church, if you would just raise your hand. Para aquellos que son líderes o pastores de otras iglesias, nada más levanten su mano y quiero que la muevan. I'd like to see who you are. Here, here, here. Good. Amén. Welcome. It's good to have you here tonight. Bendiciones, es una bendición tenerles aquí. Gracias por estar aquí. What I want to do is I want to talk a little bit, maybe recap on last night about what prophecy is. Voy a recapitular de lo que hablamos anoche, de lo que es la profecía. And then there's some things the Lord has shown me that He wants to bring healing tonight. Y hay algunas situaciones que el Señor me ha mostrado donde Él quiere sanar esta noche. So getting started, I wanted to recap of what prophecy is. Ok, quiero recapitular qué es la profecía. Prophecy is the testimony of Jesus Christ. La profecía es el testimonio de Jesucristo. It's to let you know that He is in control Es dejarnos saber que Jesús está en control. and will reaffirm us that the Lord is alive and is actively working in our life. La profecía nos reafirma que Él está vivo y que Él está activo en nuestra vida. When the Lord gives us a prophetic word, He really wants us to stay in the race and stay on course of what He's doing in our life. Cuando el Señor nos da una palabra profética es porque Él quiere que nos mantengamos en la carrera que estamos llevando por delante y que estemos animados a seguir adelante en esa carrera. And prophecy testifies to His concern for us and His plan for us. Ok, la profecía es el testimonio de que a Él le preocupamos, que Él nos ama y que... And what? His concern for us and His plan for us. Y que Él quiere que su plan se lleve a cabo en nuestra vida. Prophecy is also encouragement, También la profecía es ánimo, to encourage us to continue the race a exhortarnos a seguir en la carrera que Él ha puesto por delante. that God has called us to. Esa carrera que Dios nos ha llamado a llevar, ¿verdad? A correr. When you were conceived in your mother's womb, Cuando tú fuiste concebido en el vientre de tu mami, a destiny begun in your life. un destino comenzó en tu vida. Dios ya tenía preparado un destino. And in that destiny, Y en ese destino, we're to walk out and fulfill all God has for us. debemos de caminar y a la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén, en el llamado que tiene. The years that we're on this earth is very short. Los años que verdaderamente pasamos en esta tierra, si lo pensamos comparado a la eternidad, es muy corto los años que vivimos en esta tierra. And the most important thing is that we fulfill God's plan for our life. Por lo tanto, lo más importante es que podamos cumplir el propósito de Dios que Él tiene para nuestras vidas, porque es un corto tiempo el que vivimos. And one of the ways we fulfill that is through prophecy and Him speaking to Y us. una de las maneras en que podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida es precisamente, que nos ayuda a cumplirlo, es precisamente la palabra profética. Prophecy is also for edification and building us up.
También la profecía no solo es para exhortación, sino también para edificación. Eso significa que Él nos va a construir. Prophecy will also comfort us. También la profecía va a consolarnos. And prophecy is for the common good of all. Y la profecía es para el bien de todos, de todo el cuerpo. Amén. Prophecy is also has many different vehicles in which God speaks to his people. También la profecía va a utilizar muchos vehículos. Dios va a utilizar vehículos en los cuales Él nos va a hablar a través de profecía. It could be prophetic word in tongues, Puede ser una palabra profética en lenguas, dance, una palabra profética en danza instruments, o instrumentos donde estén tocando proféticamente your leaders. o a través de sus líderes. There's many ways that God speaks. Hay muchas maneras de la cual el Señor habla. The Lord speaks through his leaders in our lives. El Señor habla a través de nuestros líderes para bien de nuestras vidas. The Lord places leaders in our lives for specific reasons. Ahora, los líderes que Dios nos ha dado están puestos sobre nuestra vida para cosas específicas, por razones específicas. Many times we reject these men and women Y muchas veces nosotros caemos en el error de rechazar a estos hombres y mujeres que han sido puestos en nuestra vida como autoridad. due to issues we may have against our mothers and fathers. Y casi siempre los rechazamos por cosas que todavía no sanamos en el corazón en contra de nuestro papá, de nuestra mamá, desde nuestra niñez. It can also be because of jealousy, envy, and anger with God. También podríamos tener problemas de recibir a nuestras autoridades por cuestiones de envidia, de celos o de enojo contra Dios. God has placed Antonio, your pastor, in your life for a reason. Dios ha puesto a su pastor Antonio como autoridad en sus vidas por una razón específica. The Lord holds him accountable for your soul. De hecho, el Señor hace al pastor Antonio responsable de dar cuentas de sus almas And what happens in this house, y de lo que sucede en esta casa espiritual. as well as what goes out of this house. También Él lo hace responsable de lo que sale de esta casa espiritual. And many times, God's people or the sheep do bite. Y muchas veces hay el pueblo del Señor, hay ovejitas mordelonas And it hurts. y duele. Duele que las ovejas muerdan al pastor. I want to encourage you to pray for your pastor and Yo your quiero leaders. exhortarte, quiero animarte a que tú ores por tus pastores. Romans 13, 1 and 2, Porque en Romanos 13, versículos 1 y 2, it says, "Let every person be in subjection to the governing authorities, dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores. for there is no authority except from God, and those which exist are established by God." Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Therefore, he who resists authority has opposed the ordinance of God. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. And they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Y aquellos que se oponen, seguro que recibirán condenación o maldición sobre su propia vida. This can be in your boss at work, your pastor, or leaders in your life. Ahora, esto involucra tu jefe de trabajo, también involucra a tus pastores o alguien que esté en autoridad en tu vida, cualquier persona. The Bible says that all authorities are established by God. You may not agree with their policies or their life, but they've been placed there for a reason. Quizá tú no estés de acuerdo con las políticas de su autoridad, quizá tú no estés de acuerdo con la personalidad de aquel que está en autoridad sobre tu vida, pero la Biblia enseña, como lo acabamos de leer, que estas autoridades fueron establecidas por Dios, cada una de estas autoridades. Just because they may be hard on you, not sin, but hard, does not mean that you need to jump and run from what God is doing. Puede ser que estas autoridades puedan ser quizá duras contigo. No estoy hablando de maldad, de que sean malos contigo, sino que sean estrictos y duros. Pero eso no significa que tú como oveja ahora sí que te llenes de enojo y brinques y los muerdas. Look at David when he was anointed king as a young boy. Quiero que veas la vida de David, como él mismo fue ungido como rey cuando era un niño. ¿Recuerdan?
And he went to the palace with Saul. Y él llegó de alguna manera al palacio con el rey Saúl. Saul treated him and tried to kill him a number of times. Y llegó un momento en que el rey Saúl trató de matarlo y lo maltrató varias veces. Estuvo buscando la muerte de David. But David chose to stay and allow God to complete what he was doing inside of David. Y David decidió quedarse en la casa de Saúl hasta que Dios terminara el proceso de madurez en su propio corazón. So be careful at your job or your church. Be careful not to run, because God may be changing something inside of you. Ahora, ten mucho cuidado de no huir de el lugar donde estás, de la iglesia, de tu trabajo, del lugar donde tú te desenvuelves. Ten mucho cuidado de no huir, not to run. Not to run. Just be careful not to run. Not to run Okay, too solo early. tengan cuidado de no huir de la autoridad sin que Dios haya terminado el proceso en sus vidas. Because if you run early, then you will find the same problems in the next place that you go. Porque si tú huyes muy pronto de la autoridad que Dios te ha dado, entonces créeme que te vas a topar con los mismos problemas donde tú te cambies, sea tu trabajo o en otra iglesia. Te vas a topar con el mismo problema del que tú estás huyendo si tú te vas antes y sales sin que Dios te diga que salgas. Until God completes that work inside of you. Porque Dios tiene que completar ese trabajo en tu corazón, dentro de ti. Many times when God changes our heart, it will change the authority's heart over our life. Cuando nosotros, de verdad, de muchas, lo hemos comprobado muchas veces, que cuando Dios cambia nuestro corazón, aquellos que estamos bajo autoridad, Dios cambia nuestro corazón. Cuando cambia nuestro corazón, muchas veces también Dios cambia el corazón de nuestras autoridades hacia nosotros. Pero Amen. primero cambiamos nosotros. Amen. Amén. ¿Sí? God also speaks through His Word. También Dios va a utilizar no solo nuestros líderes y nuestras autoridades, sino también su palabra escrita. 2 Timothy 3:16 and 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Muy bien, en la traducción del lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. The truth will hurt. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, la palabra de Dios, según lo que acabamos de leer, es que la palabra y la verdad de Dios va a dolernos. Just because someone speaks the truth in love in your life, you need to embrace that or repent and move toward what God is doing in that situation. Ok, solo porque alguien está hablando la verdad de Dios en nuestra vida y Él está tratando con algo muy fuerte en nuestro corazón. Si alguien nos está diciendo la verdad y esa verdad nos está doliendo, dice la palabra que nosotros no debemos de huir, sino de corregir esas actitudes en nuestra vida y caminar de acuerdo a lo que Dios nos está mandando, los cambios que tenemos que hacer. Amén. When we read the Word of God, it should be a mirror to our life. La Biblia debería de ser un espejo a nuestra vida. Cuando leemos la Biblia, deberíamos de tratar de que esta palabra sea un reflejo de nuestra vida. Just like when you get up in the morning and you look in the mirror, I know I do, I say, oh my God. Así como cada mañana te levantas, ¿verdad? Y te ves al espejo. Y cuando te ves, yo lo hago, digo, Dios mío. We fix our hair if it's messed up, we brush our teeth. Si nuestro cabello está todo revuelto, pues lo peinamos. Si tenemos un aliento no muy rico, ¿verdad? Entonces nos lavamos la boca. Algo hacemos para corregirnos, ¿o no? En cuanto nos despertamos y nos vemos, algo corregimos. So when we read God's Word, it will be a reflection of God's righteousness and maybe the unrighteousness or unforgiveness that we're walking in our life.
A lo mejor la Biblia, cuando yo la estoy leyendo, el Señor me está hablando acerca de algo que es alguna injusticia que hay en mi corazón, algo de lo cual yo me tengo que arrepentir, quizá yo tengo que perdonar, a lo mejor tengo que corregir algo en mi vida. Wow, that was good. And with that, when God speaks and we begin to see what God is saying through His Word, we repent and we turn our heart toward Him. When we read God's Word, allow it to become life to what we're reading and change our hearts. Muy bien, entonces cuando leamos la palabra necesitamos estar sensibles a lo que Dios nos está hablando. Y si Dios nos está confrontando con algo en nuestro corazón, no debemos de cerrarnos o de decir, no, esto no es para mí. Al contrario, tenemos que darnos cuenta que el Señor, su palabra, nos está hablando y está corrigiendo algo en nuestro interior. Necesitamos estar flojitos y cooperando. God also speaks through circumstances. También Dios no solamente nos habla a través de la palabra, Dios también nos habla a través de las circunstancias de la vida. When we look at prophetic words, it's snapshots or pictures of time of what God is saying He's doing. También acuérdate de lo que ayer hablábamos, que la palabra profética son como fotografías, ¿verdad? Fotografías de algún momento en nuestra vida que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, Dios también nos va a hablar a través de las The circunstancias. circumstances of our life will fill all those voids. Ok, cuando Dios nos habla la palabra profética y es una foto, ¿verdad? De lo que viviremos en un futuro cercano o lejano. Bueno, las circunstancias nos van a mover para llevarnos a que se cumpla eso que el Señor nos habló en el pasado. De otra forma, o dicho de otra forma, las circunstancias van a llenar los espacios que Dios no habló en la palabra profética. A prophetic word is easy because we hear what God is saying. Circumstances is more difficult because God allows us to walk this out in our life. La palabra profética es muy fácil. La oyes, a lo mejor Dios te da una visión, te la imaginas. Es fácil recibir la palabra profética, pero las circunstancias no es tan fácil recibirlas porque te duele y lo estás viviendo, lo estás experimentando. At 29, I was running from the church. A los 29 años yo quise salirme de mi iglesia. I was in the army, Estaba en el ejército and there was a lady that I went to cut my hair, y había una mujer a la que yo asistí para que me cortara el pelo, and she was a Christian. y ella era cristiana. She would purposely keep me in the chair for 1 hour, Ella a propósito me mantenía ahí sentado con sus tijeritas por 1 hora entera. cutting my hair very slowly Y me cortaba el pelo despacito, despacito. so that she could pray for me very loudly. Y en lo que me cortaba el pelo despacito, estaba orando por mí muy, muy fuerte, o sea, en voz alta. I remember sitting there shocked that she would be so loud and praying God's blessing upon my life. Y de verdad yo me quedaba ahí en shock, oyendo a esta mujer de que me estaba cortando el pelo y de la manera tan ruidosa que oraba por mí, bendiciendo mi vida por 1 hora. But through all of that, I began to go back and see her even when I didn't need my hair cut. Y a través de esta bendición que esta mujer soltaba sobre mi vida cada vez que me cortaba el pelo, pues me encontré que la iba a visitar aunque no necesitara corte de pelo. Because she had something that I needed. Porque yo decía, esta mujer tiene algo que yo necesito. And through her, she led me to the City of Refuge with Pastor Gunkel. Y a través de esta mujer yo llegué a Ciudad de Refugio con el pastor Bruce Gunkel. My life was a train wreck. Mi vida era un tren descarriado. My father abandoned me and my mother at the age of 2. A los 2 años, papá y mamá me abandonaron. It was pronounced death over me at 2. A los 2 años que ellos me abandonaron, también me pronunciaron muerte sobre mi vida. Yo morí.
clínicamente. My father was Catholic, and they pronounced the last rites over me. Mi papá era católico y trajeron los santos óleos sobre mi vida a los 2 años de edad. But my mother and my grandfather knew Jesus. Pero mi madre y mi abuelo paterno conocían a Jesús. My mother made a promise to the Lord Y mi madre hizo una promesa con el Señor that if he would spare my life, de que si me dejaba con vida, that she would raise me in the church. ella dijo: Señor, si tú dejas a mi hijo, entonces yo te lo entrego para que crezca en una iglesia cristiana. And after 3 weeks of being in a coma, Y después de 3 años de estar en coma y de estar en una vida artificial, fevers of 108, 3 weeks. 3 semanas, dice que tenía durante esas 3 semanas que estaba él en coma, había fiebres que él tenía más de 40 grados. The doctors said that my brain was dead and there was no hope for me. El doctor dijo: el cerebro de este niño ya está muerto, él va a quedar como un vegetal, no hay vida y no hay esperanza para él. In spite of all the words that were spoken to my mother about my death, Y a pesar de todas las palabras contrarias que le dieron a mi madre acerca de mi pronta muerte, she chose not to believe the report, ella decidió no creer esos reportes de muerte. and they stood and God healed my life. Ella se sostuvo de pie ante el Señor y Dios sanó mi vida. So I want to encourage you tonight, Así es que quiero exhortarte esta noche. whatever that situation is in your life, Cualquiera que haya sido esa situación en específico en contra de tu vida, humble yourself to the Lord humíllate ante el Señor and allow him to come through in your life as he did mine. y permítele que Él penetre a tu vida así como penetró en la mía y God- me dio vida. God will allow things in our life to draw us to him. Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida que nos van a acercar a Él, no a alejarnos. We may not understand why, Quizá nunca vamos a entender por qué, but he will cause all things to work together for our good. pero Él va a causar que todas las cosas trabajen para bien porque nos ama, porque Él es bueno. No, my Father. Solo su padre lo había abandonado, su mamá se quedó con él. God also speaks through prophetic song and dance. Ahora también Dios no solamente habla a través de las circunstancias, sino a través de cantos proféticos y de danza profética. If there is a dance that is prophetic, Si hay una danza que es profética, there will always be an interpretation. siempre habrá una interpretación a esa danza. If not, it was just a good dance. Si no hay interpretación, solo estuvo chida la danza. But the Lord will prophesy through the dance. Pero el Señor va a profetizar a través de la danza si es una danza profética. The Lord speaks also through instruments. También Dios nos va a hablar a través de los instrumentos cuando suenan. And I've seen the Lord bring healing through the instruments of guitar and flute in Y people's lives. yo he sido testigo de cómo Dios ha traído sanidad a los cuerpos cuando las flautas y las guitarras acústicas han estado tocando. El Señor ha tocado cuerpos y los ha sanado, aleluya. Now the Lord also speaks through prophetic gestures. También Dios habla a través de actos o acciones o gesticulaciones proféticas. Now I'm going to tell you a little bit about your spiritual mother that's coming tomorrow night. Ahora quiero decirte un poquito, contarte un poquito acerca de tu madre espiritual que mañana les llega. There was a visitor that came to the city of refuge, Hay un visitante que en un momento llegó a Ciudad de Refugio, la iglesia de nuestros apóstoles. and the Lord showed Sherry that God was shaking things out of his life. Y cuando este visitante llegó a la iglesia, Dios le dio una visión a Pastora Sherry de que Dios estaba sacudiendo muchas áreas de la vida de ese hombre que visitaba la iglesia. So the Lord showed your spiritual mother Así es que Dios le mostró a tu mamá espiritual to get 4 men, que que tomara 4 hombres de la iglesia stand on the stage with a visitor upside down and shake him. y agarraron al cuate este que llegó por primera vez y entre los 4 hombres lo voltearon de cabeza, lo sostuvieron así de cabeza y empezaron a sacudirlo. And it changed this man's life. Ahora quiero decirte que este visitante fue cambiado rotundamente por este acto profético en su vida, aleluya. There's been other times where the Lord has shown Sherry that God wants to
comfort and lift up. También Dios le ha mostrado muchas veces a Pastora Sherry de que hay personas que han tenido que ser consolados, que han tenido que ser pues apapachados en un momento dado y ha sido a través de actos proféticos. And she would have several men lift the person up and carry them through the body. Y muchas veces ha tocado de que escoge a dos personas y les dice, ok, quiero que lo levanten del suelo. As a prophetic gesture. Y como un acto profético quiero que lo carguen entre los dos o entre los cuatro, lo carguen de una manera específica y le den la vuelta a toda la iglesia cargándolo. This is not something you see a lot in the body of Christ, Esto no va a ser algo que vayas a ver pues muy seguido en el cuerpo de Cristo, but it is one of the ways that the Lord speaks. pero es una forma genuina en que Dios puede hablar a la vida de alguien. The Lord also speaks through dreams. También Dios va a utilizar los sueños para hablar a nuestra vida. Dreams can be very tough Ahora, los sueños es algo pues muy difícil. because many times the dreams is a symbol of something going on in your life or others' life. Es difícil porque muchas veces los sueños que tenemos no son literales, son simplemente símbolos símbolos que Dios está utilizando para hablar a nuestra vida de algo que va a suceder en el futuro. Let me give you an example. Te voy a dar un ejemplo. The Lord gave me a dream of my daughter Victoria, Dios me dio un sueño acerca de mi hija Victoria. that great harm was coming to her. Yo soñé que venía un peligro inminente en contra de la vida de Victoria. As her father, I began to get concerned and began to pray and worried for her life. Cuando yo desperté me preocupé obviamente mucho porque soy su padre y empecé a orar y empecé a preocuparme por su vida. But as I shared the dream with those that could interpret the dream, Y cuando yo sé en la congregación quienes pueden interpretar sueños, entonces me acerqué con estas personas que saben interpretar sueños y les dije lo que estaba pasando, lo que había soñado. my daughter Victoria was a symbol of the body of Christ. Y ellos me dijeron, no es literalmente tu hija Victoria, tu hija está representando el cuerpo de Cristo. And not her life physically. No es físicamente su vida, sino ella está representando el cuerpo de Cristo. Be careful with the dreams, Ten mucho cuidado cuando los sueños, that if you have a dream that you do not understand, bring it to your leaders. si hay un sueño que te está, preocupando y que no sabes qué signifique, lo más sabio es que se lo cuentes a tus líderes. So they can help you interpret what's going on. Para que ellos, con la ayuda de Dios, te ayuden a interpretar qué es lo que Dios te está hablando. Do not discard the dreams, they are important. No hagas a un lado los sueños, no los menosprecies, tus sueños son importantes. Many times dreams will reveal demonic things that are after you. Muchas veces en nuestros sueños Dios va a revelar cosas demoníacas que van en contra tuya. And many times that can be areas of sin in our life or things that we need to get healed ancestrally. A veces esos sueños van a revelar cosas de pecado que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida o maldiciones ancestrales que están afectándonos y que tenemos que romper en contra de nuestra vida. Many times we say, I take that thought captive, thoughts get away from me. Muchas veces decimos, capturamos ese pensamiento y pensamiento, te vas de mi vida y te echo fuera. But the thoughts keep coming because God allows them at times to reveal that you need to be healed in that area. Pero muchas veces esos sueños o esos pensamientos del sueño que tuviste siguen viniendo a tu vida y Dios lo está permitiendo para que tú puedas arreglar esa área en tu vida, sea de pecado o sea de algún problema ancestral. God also speaks through visions. Dios también habla a través de visiones o fotografías en nuestra mente. These are things that we may see when we're awake. Estas visiones pueden ser mientras estamos completamente despiertos y se presentan las visiones. Many times when I prophesy, I see pictures and visions in people's lives of what God is doing. Muchas veces cuando el Señor me da palabra profética a mí, yo puedo ver, cuando estoy dando la palabra profética, veo fotos, veo visiones de la persona o de las circunstancias que va a vivir.
And that just brings the open door for me to prophesy and begin to speak into their life. Cuando yo veo estas visiones, es como si Dios me abriera la puerta para que yo pueda hablar con denuedo y con seguridad de lo que Dios quiere para esa persona. We have to be very careful when prophesying, Tenemos que tener mucho cuidado cuando profetizamos, because we can prophesy out of our emotions, porque muchas veces también podemos profetizar de nuestras propias emociones o sentimientos. maybe how we feel about someone or A a lo, family, a lo mejor en cómo nos sentimos hacia una persona o la familia completa y podemos profetizar de nuestras emociones or out of what we know about them. o de lo que sabemos de esa persona. It can also be we can prophesy out of what do we see in their life. If they look sad, we may prophesy because they look sad. A veces también podemos hasta profetizar de lo que vemos que están viviendo. Por ejemplo, si los vemos tristes, entonces, ahorita le voy a dar una profecía para que ya no esté triste o algo así. Many times if I'm prophesying to someone that is crying or looks sad or hurt, I will look down or look in a place so that it doesn't move my heart in prophesying to them. Para que esto no suceda, muchas veces cuando yo profetizo y veo que la persona está llorando o que está gimiendo, trato de mirar a otro lado para que sus acciones no afecten la palabra profética que Dios me está dando. We don't want to begin to prophesy to someone and then begin to cry and then we just drive it home. Y no queremos estar profetizando a una persona y de repente esa persona está llorando y la que está profetizando también o el que está profetizando también se pone a llorar, y entonces ya la palabra profética lleva más una carga sentimental que una palabra de Dios. Prophesying in front of the church is just a small part of what God is doing prophetically. El hecho de que profeticemos a una persona en específico en frente de la iglesia completa es solo parte de lo que Dios quiere hacer en lo que es el ámbito profético. The Bible says that every one of you here can prophesy. La Biblia dice que cada uno de ustedes es capaz de profetizar. And those prophetic words are supposed to be outside of this church and touching people's lives. Y esas palabras proféticas que tú eres capaz de dar no se deberían de dar dentro de la iglesia, sino allá afuera, en los lugares donde tú te desenvuelves, donde tú te desarrollas. Ahí es donde tú debes de sacar la palabra profética para la gente que no conoce a Dios. You may be at the marketplace A lo mejor estás en el mercado and someone's there and they just come to you and they just begin to tell you all their problems. y a lo mejor alguien se te acerca y de repente te empiezan a contar todos sus problemas. ¿Te ha pasado? That is the open door for you to pray for them and speak into their life. Esa es la puerta que Dios abre para que tú puedas empezar a profetizar, para que puedas empezar a orar y para bendecir a esa persona. With Christians, many times when God speaks, he speaks in many different ways and they don't understand how he is speaking, so they don't understand that this is an opportunity to touch someone and to help them in this situation. Algunos cristianos no entienden que este tipo de situaciones puede ser una puerta abierta donde Dios simplemente les permita entrar a la vida de esa persona y poder hablarles del amor de Dios a través de una palabra profética o de una oración. But as we learn to hear God's voice, we'll be able to recognize those important times to speak into people's lives. Y cuando nosotros estemos en este tipo de situaciones, vamos a empezar a reconocer la voz de Dios, a reconocer el mover de Dios en estas circunstancias, y entonces empezaremos a movernos de una manera correcta hacia el lugar donde Dios quiere llevarnos. As a builder in the United States, Como constructor, yo fui constructor en los Estados Unidos. I was in a lot of people's homes, Yo entraba a la casa de muchas personas and I would qualify them. y yo les I would say certain things to them to see if God was working in their life. Y a veces yo les comentaba ciertas cosas a estas familias, tan solo para probar, para ver si Dios estaba hablando a sus vidas. If I saw something on the wall or something that I may say, I've seen that with someone in my church, that looks very nice. Or it's just something to see if God is working, if they'll open the door to me to speak spiritually and spiritual things to them. Había ocasiones en que entraba a la sala de estas familias y me ponía a ver lo que había en las paredes, a lo mejor un versículo, a lo mejor una foto o una pintura, y les decía, ay, mira, esa pintura la tiene alguien de mi iglesia o de mi congregación. Y cuando yo decía algo como esto, esperaba una respuesta de la familia para ver si yo pudiera hablarles de Cristo.
Many times if they responded, then it was an open door for me to speak A of veces God's love. la gente respondía y decía, ¿de verdad? O respondía interesada, entonces yo sabía que era una puerta que Dios me estaba abriendo para hablarles de Cristo. It is important that we be led by God's Spirit. Es muy importante que aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. I can stand out here on the street corner with a bullhorn and I can preach all day long. Yo puedo pararme aquí en Ermita con un megáfono y hablar y predicar todo el día. But it's important that God shows me that that's what He wants for me to do. Pero es muy importante saber que Dios es lo que quiere que yo haga ese día. Because if it's not, I'm just going to get a good suntan. Porque si no es la voluntad de Dios que yo esté ahí todo el día en Ermita, lo único que voy a sacar de eso es una buena quemada del sol. The Lord wants His obedience over sacrifice. Dios quiere más tu obediencia que tu sacrificio. Some of the ways the Lord speaks to us individually. Muchas veces de la manera en cómo Dios nos habla individualmente, God speaks to impressions in our heart. Dios a veces habla a través de impresiones en nuestro corazón. He speaks to us in our minds with visions Habla a través de nuestra mente en visiones or pictures within our thoughts. o fotos en nuestros pensamientos. Many times with Sherry Gunkel, God will speak through, she'll read it off like a tape. She sees it written on a ticker tape. I don't know if you know what a ticker tape is, but a ticker tape will come up and she will read what God's saying to His people. Lo que nos ha comentado la pastora Sherry es que a veces el Señor le pone como como diurex, no, como masking tape, algo así. ¿Cómo? No, es algo que es continuo. Es como un diurex, como algo que va continuo y el Señor se lo va presentando y ella va leyendo lo que dice la cinta, como una cinta que es continua. Entonces ella va leyendo y cuando está leyendo eso es lo que le está diciendo Dios a su iglesia. So each one of us is different how God speaks to us. Cada uno de especially. nosotros somos tan diferentes y tan especiales que Dios va a hablarnos de diferentes maneras. No esperes que también se te aparezca la cinta adhesiva, ¿verdad? It's also important to remember that Nathan went to David with a little story. Es también muy importante que tú entiendas que Natán vino a David con una historia acerca de la vida de David. And when David heard the story, he became angry and he was ready to pass judgment. Y cuando Natán le contó, ¿recuerdan la historia que le contó a David de la ovejita y que la agarraron para hacer la barbacoa y que aquella, David se enojó tanto que dijo, ¿sabes qué? Ese hombre debe morir y él estaba listo para dar un juicio. You can only imagine how David felt when he realized that the story was about him. Y imagínate cómo se sintió David cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú. Cuando se dio cuenta que toda esa historia que Natán le contó era de la vida de David. Don't be surprised if there's stories told in your life that are truth. No te sorprendas que haya historias que se han contado, que se cuenten desde el púlpito y que tú digas, ¿alguien le contó mi vida? No, es que Dios está hablando a tu vida. Not gossip, No es el chisme, por favor, cuidado con los chismes, but someone that will extend God's love to you. sino es el amor de Dios que se está extendiendo sobre tu vida y que está hablándote al corazón. It's the gentleness of God that brings repentance. Es la gentileza de nuestro Dios la que trae un arrepentimiento a nuestra vida y a nuestro corazón. Es su gentileza el que nos hace arrepentirnos. If with the problems of me not having a father, if the Lord would be angry with me when He spoke to me, I would have run. Si por los problemas que tuve del hecho de que mi padre me abandonara a los 2 años y que sea él tan lejano a mí, verdaderamente si Dios me hubiera hablado de una manera enojona o que yo lo hubiera sentido enojado, seguro que yo hubiera huido de él. It was His gentleness and love through Pastor Gunkel that brought me in and brought healing to my life. Fue la gentileza de Dios y su amabilidad a través de mi pastor Gunkel que yo pude
acercarme a Dios, pero fue a través de la gentileza, la amabilidad, la ternura de mi pastor. Apostle Gunkel has been a father to me for the last 19 years. Mi padre ha sido el apóstol Gonco para mí en los últimos 19 años. Él ha sido un padre para mí. He has loved me as a son, and he has corrected me as a son. Él me ha amado como un hijo, pero también me ha corregido como su hijo. And that correction does hurt, Y esa corrección me ha herido, me ha dolido. but it is necessary. Pero lo veo y digo, es necesario, ha sido necesario que me duela. Amen. Amén. One of the things that hinders us or keeps us from prophesying is fear. Algo que nos va a detener de profetizar, algo que nos va a afectar para profetizar, va a ser el temor, el miedo. When I first began to prophesy, I was afraid I was going to hurt people. Cuando yo empecé a profetizar, yo tenía mucho temor, mucho miedo de que la profecía que saliera de mi boca fuera a lastimar a alguien. And that's a real common thing that Satan will do. Y es algo bien común que Satanás va a tratar de utilizar contra tu vida para que no profetices. But as I began to prophesy, I realized that much of what was being said was very true. Y cuando empecé a profetizar, me di cuenta que todo lo que yo estaba hablando o lo que Dios me permitía entender en la palabra profética, la gente decía la gente venía y me decía, es cierto, lo que tú me dijiste es cierto. Me di cuenta que Dios había sido fiel conmigo. As we learn to prophesy, we begin in small steps, and stepping through fear is one of them. Y las primeras cosas o los primeros pasos que vamos a tener que dar para profetizar es precisamente el paso de darle la espalda al miedo. Fear of man is a big one. Otro temor es el temor al hombre, el miedo al que dirán, que van a decir si profetizo, que van a pensar si profetizo. Ese tipo de miedo tienes que darle la espalda. Or to please man. O también va a ser un problema el que quieras agradar al hombre y dar una palabra profética para quedar bien con alguien. In my life, I had to be careful of that one because of a lack of father. I wanted to please my spiritual father. Yo tenía ese problema en mi vida porque por causa de la falta de mi padre, mi tendencia era pues quedar bien con la gente, ¿verdad? Y que la gente dijera, muy bien muchachito, ¿no? Muy buen muchacho. Entonces yo tuve que lidiar con el hecho de tratar de complacer a los demás. De quitar eso de mi vida. So we have to be careful that when we prophesy for what God is saying and doing, not to please or to make us look good. Por lo tanto, necesitamos quitarnos de nuestra mente que cuando empecemos a profetizar, que quedemos bien con las personas o qué van a pensar de nosotros. Tenemos que hacer a un lado todos esos temores. Just because I prophesy to you accurately does not mean that I'm mature in Christ. El hecho de que yo pueda profetizarte de una manera precisa y concisa en tu vida, eso no significa que yo soy un cristiano maduro. Prophecy is a gift that is given for the common good of you. La profecía es un don que ha sido dado para la iglesia, para el bien común. No habla bien de la persona, no debe de hablar bien de la persona que lo está dando. Eso no significa que él o ella sean muy maduros o sean pues lo máximo. Maturity comes with time Porque la madurez viene con el tiempo and being tested. y con las pruebas que Dios pone en nuestra vida And y being, los frutos que damos. and being faithful to serve where God has placed you to Y serve. también el hecho de ser fieles en el lugar que Dios nos ha puesto a servir, eso habla más que cualquier otra cosa. If God has placed you in this house, Si Dios a ti te ha plantado en esta casa, your responsibility should be to find whatever this house needs and plug in. tu responsabilidad como miembro de este lugar, de esta iglesia, es mirar lo que falta en la iglesia y enchufarte para suplir esa necesidad. It may not be a big thing, just something small. A lo mejor no es algo tan grande que necesita esta iglesia, sino algo pequeñito que Dios te dice, mira, hace falta eso y tú lo suplas. Because the whole body is necessary. Porque todo el cuerpo somos necesarios. If I was to remove your big toe, your whole body would be affected. Si yo cortara tu dedo gordo del pie, créeme, todo tu cuerpo le va a doler y va a estar afectado.
And whatever part of you that is a part of this body, you're necessary for this body to move forward. Cualquiera que tú seas, la parte del cuerpo de esta iglesia local, eres necesario. Lo que tú desempeñes, el lugar que Dios te haya dado, por pequeño que sea ante tus ojos, es muy necesario. Tú eres necesario en este cuerpo. Proverbs 18:21 says, Proverbios 18:21 dice así: Death and life is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Let no unwholesome thing come from your mouth. Let no death come from your mouth. No permitas que la muerte salga de tus labios, Over your life, ya sea sobre tu propia vida your family's life, o la vida de tu familia or this church, o esta iglesia this city, o tu ciudad or this nation. o esta nación. It's Nada very de important. muerte. Very important. Es muy importante que te des cuenta que lo que tú declaras tiene poder. When we speak, we put things in motion, Porque cuando hablamos ponemos cosas a moverse, en movimiento. and it will bring life or death. Y eso que pongamos a mover va a traer o vida o va a traer muerte. So choose life. Por lo tanto, escoge la vida. Amen. Amén. Something else I want to do here. Yeah, we're going to. There's a couple parts here I wanted to do. We must also realize that every prophetic word or promise by the Lord is conditional. Debemos de recordar, ¿verdad?, que cada palabra profética, cada promesa que Dios nos da a nuestra vida es condicional. Based on our obedience. Y esa condición es nuestra obediencia. This will fight with some people's theology. Esto va a ser un problema para la teología de algunas personas en este tiempo, que dicen que las profecías se cumplen porque se cumplen, pero la palabra es muy clara de que depende de nuestra obediencia. But is biblically correct. Ahora, es bíblicamente correcto lo que te estoy diciendo. Go to Jeremiah 18, 1 through 10. Jeremías 18 del 1 al 10. Do you want me to go ahead and read? If you want me to, I'll just go ahead and read it, because very few people understand English. Go ahead. All the way through. Jeremiah 18, 1 through 10. 1 through 10. Voy a leer en la Biblia de la traducción actual, dice Jeremías 18, versículo 1 al 10. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero. Allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Versículo 4, cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. En el momento en que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarles su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. En algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Obedience is necessary for that word to come to pass in your life. Por lo que acabamos de leer, debes de comprender que la obediencia es necesaria para lo que Dios tiene para nuestra vida, amén, para que se cumpla. If we become disobedient, then just like in the hand of the potter where the clay was spoiled, God will recreate things in our life for something different than what He destined for us to do. Si nosotros somos desobedientes, de la misma forma que el alfarero se le echaba a perder el barro en su propia mano, la Biblia no dice que volvía a hacer lo mismo, no, sino que el Señor volvía a hacer el barro y hacía algo nuevo de lo que Él había intencionado en primer lugar. Entonces, de nosotros depende que su intención primera
se cumpla a través de la obediencia. Amen. Amén. Notice that the Lord will change his mind in verse 6 if we become prideful and disobedient, not following his voice. Versículo 6, por favor. El versículo 6 dice que si veníamos a ser desobedientes y orgullosos, entonces lo que Dios había hablado hacia nosotros para bien no se iba a cumplir. This is why we see in verse 4 that he has to remake or reform some vessels to be used for other than their originally intended purposes. Por eso en el versículo 4 dice que si la vasija se dañaba, volvía a ser otra, no la misma, sino que tenía Dios que cambiar el rumbo de ese barro. There is a number of examples in the Bible Por lo tanto, su primera intención no se cumplía, y esto se puede ver en numerosos versículos de la Biblia. Israel's first king Saul Podríamos hablar del rey Saúl, ¿verdad? Que Dios quería que fuera rey para siempre. would have had a long-lasting dynasty Él hubiera tenido una dinastía completa y larga, had it not been for his disobedience. pero él fue desobediente, por lo tanto, él acortó su reinado y su linaje. It was his kingdom that the Lord would have established over Israel forever. Era el reino de Saúl lo que Dios quería que fuera establecido sobre Israel para siempre. Era un reino sempiterno. And you can find that in Samuel 13:13. Y tú puedes encontrar eso en Primera de Samuel 13:13. His rebellion hurt himself and his family line, and King David and his family inherited the promise. La rebeldía, la desobediencia de Saúl trajo daño a su propia vida, a la vida de su familia, a su dinastía, y esa desobediencia abrió el camino para que David y su dinastía tomaran el lugar de Saúl. Abraham is another example. Abraham es también un ejemplo. Although he had a mighty promise from God in Genesis 15, A pesar de que en Génesis 15 Dios le había dado una promesa poderosísima a Abraham, found out that this also was conditional in Genesis 22. en Génesis 22 se encontró de que esta misma promesa era condicional. It was only when he was willing to sacrifice his son that the Lord knew he feared God. Era hasta que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en que Dios se dio cuenta que era fiel y que podía confiar en Abraham y cumplir su promesa sobre Abraham. And could bring about all he had promised to bless Abraham. Por lo tanto, hasta que él estuvo dispuesto a matar a Isaac, entonces Dios se dio cuenta que las promesas que le había dado años atrás podían ser cumplidas por la fidelidad de Abraham. Another example is the nation of Israel. Otro ejemplo es la nación de Israel. God had promised to bring them into the promised land, and in fact brought them up to the very border of Canaan. De hecho, el Señor llevó al pueblo de Israel a Canaán. Dios le había dicho a Israel que le iba a dar la tierra prometida, y de hecho los llevó a los límites de la tierra prometida. However, out of fear and believing a bad report, the nation balked and entered. The Lord stripped them of the promise. Pero ¿se acuerdan cuando llegaron los dos espías y 10 de ellos dieron un reporte malo, un reporte de incredulidad? Y eso hizo que Israel fuera desobediente a la voz del Señor, y de esta manera no pudieron entrar a la tierra prometida a pesar de que Dios se los había prometido. Turning them around and marched them back into the wilderness until the generation had died off. Dios hizo que toda esa generación diera media vuelta de la tierra prometida, regresaran al desierto, y toda esa generación murió en el desierto sin tocar la tierra prometida por su desobediencia. In Numbers 14:22 through 24. Números 14 del 22 al 24, por favor. Go ahead and read that. Números 14 del 22 al 24. Bueno, están unidos del 21 al 25 en la traducción del lenguaje actual. Dice así: yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro, ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto, en este desierto,
verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. Pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Por eso entrará junto a sus hijos en el territorio prometido, donde ahora viven los amalecitas y los cananeos. Ustedes por su parte irán mañana al desierto en dirección al mar de los juncos. The Bible says that Caleb had a different spirit Dice la palabra de Dios que Caleb tenía un espíritu diferente and followed God fully. y que fue en pos del Señor, decidió ir en pos de Dios. And was allowed to enter the land of Canaan. Y por eso se le permitió entrar a la tierra prometida. Question to you and I, will we have a different spirit? Ahora la pregunta de Dios para nosotros esta noche es si tú y yo tendremos un espíritu diferente. In spite of all the things being said, will we have a different spirit and stand out in the godly, righteous things? A pesar de todo lo que podamos oír a nuestro alrededor, a pesar del mal reporte, a pesar de las malas noticias, del desánimo, ¿tendremos un espíritu diferente y creerle a Dios a pesar de las circunstancias adversas? Other people suffered a fate similar to this generation of the Israelites due to their disobedience. Otras personas que también se nombran en la Biblia vivieron un destino diferente al que se les prometió, como el pueblo de Israel. De la misma manera no pudieron entrar a la tierra prometida. Estas personas, por su desobediencia, no pudieron estar plenas en las promesas de Dios, cumplirlas, Including the high priest Eli, incluyendo al sacerdote, al sumo sacerdote Elí. whose whole line was removed from the priesthood. Toda la línea de Elí, dice la palabra, que aún sus hijos iban a morir en la edad viril porque él fue desobediente. Toda su familia fue quitada del sacerdocio. So obedience is paramount and dictates whether we are in line to receive all the Lord intends for us. Por lo tanto, la obediencia es lo que va a dictaminar si estamos alineados a recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros, o sus intenciones primeras para nosotros. And the devil knows this. Ahora, Satanás conoce esto que te estoy hablando. Satanás lo sabe. This is why he works overtime to get us fearful, discouraged, and angry. Por eso es que Satanás trabaja tiempo extra para mantenernos en enojo, en desánimo y en temor. Or whatever it takes to get us to question God, His word, or His ability. Lo que Él necesite hacer en nuestro corazón, con tal de estar en desacuerdo con Dios de lo que Él quiere para tu vida, Satanás lo va a hacer para que tú no cumplas lo que Dios quiere para ti. Or our ability to walk out the prophetic word. Aún también Satanás va a tratar de poner dudas en cuanto a Dios, su palabra, o nuestra habilidad para caminar en la palabra profética. From the time a prophecy or a promise is spoken until its fulfillment, Del tiempo en que recibimos una palabra profética hasta que esa palabra se cumpla, there is a time interval through which we must travel hay un intervalo, ¿verdad?, en el tiempo que nosotros necesitamos aprender a viajar desde que me dieron la palabra hasta que se cumpla. in which the devil tries to pervert the truth. Y entonces en ese tiempo, en ese intervalo, desde que me dan la palabra hasta su cumplimiento, Satanás va a tratar de sacarme del camino para que no se cumpla. Through this, he tries to get us off course so we won't be positioned to properly walk out the word. Satanás va a tratar de sacarnos para que no estemos posicionados, alineados para recibir la palabra profética. At the same time, Al mismo tiempo, this is the period during which the Lord builds us and what he needs for us to be prepared to walk out the prophetic word. al mismo tiempo, en este intervalo, Dios va a trabajar en nuestra vida, va a construirnos, va a edificarnos para que podamos estar listos y maduros para poder llegar a que se cumpla esa palabra. ¿Sí? And from the time the prophetic word is spoken to the time it's fulfilled, the area in the middle is a faith space that we have to walk. Ok, en el momento, en el espacio en que el Señor me habla la palabra profética, hasta que la palabra se cumple,
ese intervalo donde el Señor está construyéndonos, se necesita fe. Fe para creer que lo que Él habló es fiel. Herein is where we have warfare. Es en este intervalo donde vamos a tener lo más fuerte de la batalla espiritual, de la guerra espiritual contra el diablo. The devil is trying to trip us up while God is trying to build us up. En este intervalo es donde Satanás tratará de tumbarte al suelo, y es también este intervalo donde el Señor tratará de edificarte y levantarte. God's purpose in the prophecy is to tell us what he intended for us. El propósito de Dios en la profecía es decirnos, darnos a conocer de parte del corazón de Dios lo que cuál es su intención para nuestra vida. This is so we would understand why we would be facing the trials, affliction, and character lessons that we are about to enter. Esto es para que nosotros podamos entender el por qué necesitamos estar de pie ante los problemas, ante las circunstancias difíciles. El Señor nos da la palabra profética como para animarnos a que, a pesar de lo más difícil que podamos vivir, el Señor está con nosotros y su intención no ha cambiado. These are all to edify and enlarge us. Estas palabras proféticas que nos dan lecciones de carácter a través de la aflicción y de los problemas, están intencionadas para edificarnos y para construirnos. Building in us what is necessary to properly walk out the place he prophesied. Él está construyendo dentro de nosotros lo que es necesario, aquello que necesitamos poseer en la madurez para que podamos caminar en las promesas que Él nos ha dado. Here is where God shows us the things that we didn't know was in our hearts. Es en este intervalo donde también Dios nos enseña las cosas que había en nuestro corazón y que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban ahí. El Señor, a través de las pruebas, va a sacar lo más profundo que hay en el corazón. Here he chips off the rough spots and establishes true kingdom character. Aquí es donde el Señor empieza a limar las asperezas de nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón, para hacer en nosotros un carácter de reino. Staying the course during this faith space is what qualifies us for his intended purpose. Este espacio de fe y mantenernos firme en este espacio de fe es lo que nos lleva a hacer, a calificar, ¿sí me explico? A llenar las expectativas de Dios para que podamos cumplir sus intenciones primarias sobre nuestra vida. Ese tiempo, ese intervalo, ese dolor, si nos mantenemos fieles y en fe, el Señor sabrá que puede confiar en nosotros para cumplir su promesa. 1 Peter 5:10. Primera de Pedro 5:10, por favor. Dice así: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Remember that Christ suffered and we will suffer too. Acuérdense que Jesús sufrió, y si Jesús sufrió, también nosotros vamos a sufrir. The Lord doesn't promise to take all our problems away. He promises to be with us through each and every one. Él nunca nos promete que nos va a quitar todos los problemas. Él nunca nos dice, todas tus circunstancias difíciles te las voy a quitar. Pero lo que sí nos promete Dios es que en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de todo el dolor y de la angustia, Él estará con nosotros. During this time of prophecy, one of our main enemies is fear. En este tiempo de la profecía, en ese lapso, en ese intervalo, nuestro enemigo más poderoso va a ser el miedo. We are embarking on a journey where we have not traveled before. Es que nos estamos embarcando en un viaje
que nunca hemos viajado, que nunca hemos pasado. We do not know what's involved or how it will impact us. No sabemos cómo nos va a impactar, simplemente recibimos la palabra profética y de eso hasta que se cumpla, no sabemos cómo va a impactar nuestra familia, nuestra vida, nuestro trabajo, no sabemos qué va a pasar. For most, this can be daunting, but our fears can override the fear of God. Para muchos de nosotros esto puede ser algo que nos desanime, pero Our fears can override the fear of God. pero todos nuestros temores van a ser quitados por nuestro temor a Dios. Todos nuestros temores van a ser reemplazados por el temor al Padre que hay en nuestro corazón. Amén. What we can see in the natural, or what the devil speaks to us, can seem more real than what God says. Lo que nosotros podemos ver en lo natural o lo que el diablo habla en nuestra vida, a veces puede ser hasta más real de lo que Dios habla, o sea, para nuestros ojos, de lo que Dios nos ha hablado. There may be times you will have to just trust and close your eyes and move forward. Muchas veces solamente vas a tener que confiar en el Señor porque todas tus circunstancias hablan en contra de lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida y vas a tener que cerrar los ojos porque eso es muy real. Eso lo estás viviendo, lo estás experimentando. Entonces vas a tener que cerrar tus ojos y seguir caminando creyendo lo que Dios te dijo que iba a hacer de tu vida. Fear will cause you to question God's love for you. El temor va a llevarte a que tú cuestiones, a que pongas en duda el amor y la fidelidad de Dios sobre tu vida. Fear will make you unstable in your thought process and render you helpless. Y el temor te va a rendir de una manera en que ya no vas a poder salir adelante, te vas a sentir mal, ya no vas a poder levantarte. Eso es lo que quiere hacer el temor, y que seas inestable. Remember that fear is not of God and is therefore no excuse for missing God. Ahora acuérdense que el temor, el miedo no viene de Dios. Por lo tanto, no es una excusa para que desobedezcamos al Señor o perdamos el propósito de nuestra vida. Turn to Matthew 25 and 26. Mateo 25 del 25 al 26, por favor. Mateo 25 del 25 al 26. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí te lo devuelvo exactamente sus 1000 monedas. El hombre le respondió: eres un empleado malo y perezoso, si sabías que soy muy exigente. Only 26? 25 and 26. That's... Okay. When we look at walking out the prophetic word, Cuando vemos en cuanto a cómo llevar a cabo o caminar la palabra profética que Dios nos ha dado, the giftings in our life are like talents. los dones en nuestra vida son talentos que Dios nos ha dado. ¿Ok? Will we use our giftings to multiply the kingdom, ¿Vamos a utilizar nuestros dones para que el reino se multiplique or will we hide our gifting o vamos a esconderlos en la tierra? and be like the wicked slave? Y vamos a ser como este hombre malvado, un siervo malo, un siervo que no fue bendecido porque escondió su talento. The Lord says, I haven't called you to be quiet Christians. I've called you to be an army and an overtaker of the gates of the enemy. El Señor te dice: no te he llamado a ser un cristiano callado, te he llamado a ser un ejército de conquistadores que vayan en contra de las huestes espirituales de maldad y conquisten terrenos espirituales. A eso te he llamado. Amen. Amén, amén. Amén, amén, amén. This is all we got left. Once the prophecy is spoken, we will go through some testings and some hard times. Una vez que la palabra profética se haya hablado sobre nuestra vida, créeme, van a venir problemas, van a venir tiempos difíciles, hasta que con nuestra obediencia lleguemos al final del camino. And the time frame may seem long, Y créeme que ese intervalo, ese marco de tiempo, ese espacio de ese lapso, pareciera eterno cuando lo vivimos. many times those prophetic words will carry us all the way through our life. Y a veces hay palabras proféticas que nos van a llevar a lo largo de toda nuestra vida.
O sea, el Señor va a seguir dando palabras proféticas y decimos, bueno, ¿hasta cuándo se van a cumplir? ¿Se acuerdan de Abraham? You may receive a prophetic word tonight that may come to pass tomorrow or 10 years from now. A lo mejor hoy recibas una palabra profética que seguramente Dios la cumpla mañana mismo. God, O dentro de 10 años o más. God doesn't look at time the way we look at time. Quiero que entiendas que Dios no ve el tiempo como tú lo ves. Él I- es eterno. I believe that our obedience can push the time forward and quicken things in our life to accomplish what God has for us. Yo sí creo que nuestra obediencia hace que los tiempos de Dios se apresuren cronológicamente en nuestra vida. Yo creo que si somos obedientes, el Señor apresura sus planes sobre nuestra vida. When I went to the city of refuge, Cuando yo llegué a Ciudad de Refugio, I never fought for any position. nunca pensé tener algún título o una posición dentro de la iglesia. The Bible says that my gifting will make room for me. El Señor me mostró en la Biblia que mis dones me van a hacer espacio en el cuerpo de Cristo. And my heart was always to serve my pastor. Y mi corazón siempre fue el de servir a mi pastor. And for 19 years I told him, I am here to serve you in whatever capacity. Y por 19 años yo le he dicho a mi pastor, usa las capacidades que tengo, úsame y estoy aquí para servirte en todo lo que Dios me ha dado a hacer. I spent 15 years as a deacon, Fui 15 años diácono ordenado de la iglesia. traveled all over the world Viajé por todas partes del mundo como diácono ordenado, doing this right here haciendo esto que hoy estoy enseñándote. as a deacon. Como diácono, yo era diácono de la iglesia. Don't think because you're a deacon or a servant in this house you can't do the same. Un diácono es tan solo un servidor, no es nada especial, pero no creas que tan solo porque eres un servidor o un diácono de la iglesia, Dios no puede usarte poderosamente y llevarte a otros lugares. You just need to be willing to allow God to use you. Lo único que necesitas es estar dispuesto y permitir que Dios te use. And stay obedient and a servant to your pastor. Y sé obediente y sé un servidor hacia tu pastor. We must be attuned to what God is doing in our life. Necesitamos ahora sí que estar en tono, estar sincronizados con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. The open door in front of us may be one that is there to teach us a lesson, Quizá esa misma puerta que ves que no se abre está ahí enfrentito de nuestras narices solamente para mostrarnos una lección. and not one to bring us into the complete fulfillment of the promise. And not? It says, the open door in front of us may be one that is there to teach us a lesson and not one to bring us into the complete fulfillment of the promise. Hay puertas que después el Señor va a abrir, ¿verdad? Y una vez que se abran y caminemos a través de esa puerta, no significa que ya llegamos al final de nuestro camino. Esa puerta se nos abrió enfrentito de las narices tan solo para cumplir parte del propósito de Dios en nuestra vida. No creas que ya llegaste. We must go with the flow of the Holy Spirit Por lo tanto, necesitamos el fluir y aprender a navegar en el fluir del Espíritu Santo. and believe that all things work together for our good. Y entender que todas las cosas trabajan para bien a mi vida. Todo. Even if it doesn't look good at the time. A pesar de que pareciera que las cosas no están bien y caminé a través de esa puerta y la cosa se puso peor. Bueno, The Lord is in control and knows what He is doing. necesitamos entender que Dios está en control y Él sí sabe lo que está pasando. Él sí ve el cuadro completo, ¿verdad? The key is our absolute trust leading us to complete obedience. Nuevamente, la clave de nuestro éxito en la palabra profética es nuestra confianza absoluta y una completa obediencia a Dios. Prophecy is very important in our life La profecía es algo entonces muy importante en nuestra vida, ¿ok? because if applied properly, it is the Word of God. Porque si está aplicada correctamente esa palabra profética, es la palabra de Dios para nuestra vida. Because God and His Word are one. Porque Dios y su palabra son uno, amén. Amen. Amén.
Well, that's all the teaching I got. Ay, It's time to get to ya te di toda de una semana, ¿verdad? De seminario, pero es todo lo que el Señor me mostró que yo tenía que enseñar el día de hoy. There's several things that the Lord showed me today that He wants to do tonight. Hay varias cosas que Dios me mostró que Él quiere hacer esta noche. There was one thing to remember: when God shows that He wants to bring healing, He doesn't show that just to pray for people. He wants to heal people. Ok, cuando el Señor me habló y me dice que Él quiere traer sanidad, no es solamente para sanar gente, sino para verdaderamente traer sanidad a las personas, al pueblo de Dios. And there was two areas that He showed me. Hay dos áreas que Él me mostró. One is cancer, Una es el cáncer and one is barrenness. y la otra es la infertilidad. The doctors still say that I cannot have children, Los doctores siguen diciendo que yo no puedo tener hijos and I have 6. y yo soy padre de 6 hijos. In 1986, En 1986 I was diagnosed with a disease yo fui diagnosticado con una enfermedad that said I couldn't have children. que me dijeron, con esta enfermedad nunca tendrás hijos. In 1993, En 1993 the Lord began to speak through the prophets Dios empezó a usar a sus profetas that I would have children. y me dijeron que yo tendría hijos. 3 years after that, 3 años después de esas palabras proféticas, the Lord began to give me the names of my children. el Señor me empezó a dar los nombres de mis hijos. And after 7 years of being married to my wife Daphne, Y después de 7 años de estar casado con mi esposa Daphne, Victoria was born. Victoria nació, David was born. David nació. And right on. Y así me seguí hasta los 6. The prophet said that we would fill the whole row up. Los profetas me dijeron, ¿ves esta fila de sillas que son 6? Las vas a llenar. And our family is 8 now. No, son 8. Entonces, somos 8 y ya lo llenamos. And very loud. Y quiero decirles que todas estas palabras han sido, who's very loud? All of us. All Okay. the family. Todos nosotros somos muy ruidosos, los 8. Over the years, the Lord has used me in many occasions A través de los años, Dios me ha usado en varias ocasiones to prophesy children to come forth. para profetizar que aquellos que son infértiles van a tener hijos. And in our church, Y en nuestra iglesia we're known as a cancer-free zone. nos conocen como, esa iglesia es la zona cero cáncer. And cancer is going. Y quiero decirte que el cáncer se va. Quiero So que tonight- estén conscientes que para mí ha sido un honor estar en esta casa And be able to give to you. y de poderles dar a ustedes. It's hard to leave tomorrow De verdad me duele mucho irme mañana because so much good that God is doing here. porque hay tantas cosas buenas que Dios está haciendo en esta casa. But I leave knowing Pero yo me voy mañana sabiendo that you're in much better hands than I. que están en mejores manos con mis pastores que conmigo. Your apostolic spiritual father will be here tomorrow, Su padre apostólico espiritual estará aquí mañana. and he's got big plans. Y God créeme, has big plans. Dios tiene grandes planes para ustedes, And iglesia. I want to encourage you to continue to press forward and press on. Y yo quiero animarte, exhortarte a que continúen presionando hacia adelante y presionen fuerte y duro with all the things that God has for you to do. con todas las cosas buenas que Dios les ha mandado hacer como iglesia. Being women and men of integrity Sean hombres y mujeres de integridad and righteousness. y de justicia. Let only God's life come from your lips, Que solo la vida de Dios salga de sus labios. and be the godly ambassadors that God has called you to be. Y sean esos embajadores piadosos que Dios les ha mandado hacer. No matter how it looks, No importa cómo vean las cosas. if God is for you, Si Dios está contigo, then who can be against you? ¿quién contra ti? Amen. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.